te pedimos que nos ayudes para que por medio de nosotros muchas personas a nuestro alrededor puedan recibir la salvación. Te rogamos también por nuestros seres queridos, familiares y amigos que aún no han sido salvos. Señor, ayúdanos para que a través de nuestro testimonio y vida de fe, todos ellos puedan llegar a conocerte y recibir la salvación. Por favor, restaura rápidamente a aquellos entre hermanos que están mal de la salud y muestra su gran amor y consuelo a aquellos que están desanimados. Ilumina nuestras almas con la palabra de Dios, por favor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Está bien? ¿Escucha? Busquemos en la Biblia. Busquemos en la Biblia. Primero Tesalonicenses capítulo 4. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Leamos juntos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos y hermanas, hoy es el Día de Madre. Aquí entre nosotros hay muchas hermanas que son mamás. Queremos darles la gracia por todo el esfuerzo que hacen por sus hogares y por sus hijos. Hoy los hermanos de nuestra iglesia han preparado un delicioso almuerzo para nuestras madres. Después del sermón, tendremos un pequeño tiempo especial dedicado a ellas. También hemos preparado unos regalos. Oro para que Dios bendiga a nuestras madres, quienes son un regalo de parte de Él. Que el Señor cuide su salud y las use de manera preciosa dentro de la iglesia. Aplaude para nuestras madres. Hoy quiero compartir un mensaje con el título La vida santa y apartada del cristiano. Después de recibir la salvación, si los cristianos siguen viendo el pecado como algo normal y viven mezclados con el mundo, eso entristece mucho al Señor. Dios no nos salvó para que vivamos disfrutando del mundo y cometiendo pecados libremente. Nos salvó para que vivamos una vida diferente al mundo, mostrando la luz buena del Señor a través de nosotros y viviendo de manera más limpia y santa. Si los cristianos no llevan una vida apartada del mundo, si viven igual que las personas del mundo, no hay nada más triste que eso. A través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver la obra de Dios separando y haciendo distinciones desde el principio hasta el fin. Dios le da mucha importancia a la separación. Cuando Dios creó el mundo, separó la luz de la oscuridad y distinguió entre la noche y la mañana. También separó las aguas del arriba de las aguas de abajo. Además, juntó las aguas
en un solo lugar y así separó la tierra del mar. Con Israel también fue así. Dios llamó y separó a Abraham de entre todos los pueblos del mundo y apartó al pueblo de Israel como la nación escogida por él. Busquemos en la Biblia Levítico capítulo 20, versículo 26, Levítico capítulo 20 y versículo 26. Leamos juntos. Busquemos en la Biblia. Levítico capítulo 20, versículo 26. Leamos juntos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios separó a Israel de entre todos los pueblos, por eso les mandó que fueran santos, porque el Dios que los separó es un Dios santo. Y dentro del pueblo de Israel, Dios también apartó a los levitas para hacer su obra. Incluso los utensilios y objetos que se usaban en el tabernáculo para los sacrificios también fueron apartados. Como fueron separados para Dios, se les llamaba santos. La obra de la salvación también es así. Dios separó el cielo y el infierno, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios llamó a los cristianos del mundo por medio del Evangelio y los apartó del mundo. Todas las personas del mundo serán separadas en dos grupos: los que tienen vida y los que no la tienen. Y si uno tiene vida o no, depende de si tiene al Hijo o no. ¿Entiende? Busquemos en la Biblia. Primero Juan capítulo 5, versículo 12. Primero Juan, capítulo 5, versículo 12. Primero Juan, capítulo 5, versículo 12. Leamos juntos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La persona que tiene al Hijo de Dios, que es Cristo, tiene vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene vida. Aquí la vida se refiere a la vida eterna. El que tiene al Hijo irá al cielo eterno y el que no lo tiene tendrá una condenación eterna. Al final, todos serán divididos en uno de estos dos destinos. Por eso, desde el principio hasta el fin, podemos ver que Dios separa. Y Dios también pide que los cristianos que viven en este mundo lleven una vida apartada. Esa vida separada también se puede llamar una vida santa. En la palabra que leímos dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué? Sí, santificación. La voluntad de Dios es santificación, es decir, los que han recibido la salvación deben vivir en santidad. Los que hemos recibido la salvación no somos santos por nuestro esfuerzo o trabajo. Fuimos hechos santos por la sangre de Jesucristo.
Busquemos en la Biblia Hebreos capítulo 10, versículo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Leamos juntos, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Antes de recibir la salvación, yo era un pecador. Nací en el pecado y vivía pecando como si fuera algo natural. Vivía de espaldas a Dios, siguiendo los deseos de la carne, y por eso me había hecho enemigo de Dios. Pero Dios, al ver nuestra condición, tuvo compasión de nosotros. Por eso envió a Jesús a este mundo. Jesús entregó su cuerpo en la cruz, derramó su sangre y murió para limpiar nuestros pecados. Y no solo limpió nuestros pecados, sino que el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y comenzó a cambiarnos poco a poco, dándonos una nueva naturaleza. Busquemos en la Biblia, Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Leamos juntos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Antes de recibir la salvación, a causa del pecado, éramos enemigos de Dios, pero por la sangre del Señor, nuestros pecados fueron limpiados y por la venida del Espíritu Santo fuimos renovados. Esa renovación significa que Dios nos dio una nueva naturaleza dentro de nosotros. Vamos a buscar otra palabra, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Leamos juntos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estábamos en el pecado, pero por la obra del Señor fuimos lavados, santificados y justificados. Esto ya fue hecho por Él. La razón por la que un cristiano es santo es por Jesucristo. Por eso, la persona que ha recibido la salvación ya es santa ante los ojos de Dios. ¿Verdad? No fue por nuestro esfuerzo, sino solamente por la obra del Señor. Hemos sido hechos santos por la obra de Cristo. Por eso a los cristianos se les llama santos, santos en Cristo. ¿Y
¿qué es lo que Dios quiere de esos cristianos? Vuestra santificación. Es decir, que vivamos una vida santa. Dios nos dice, ya son santos, ahora vivan como santos. Ahora que son hijos de Dios, vivan en este mundo como verdaderos hijos de Dios. Ya que tienen la posición de justos, vivan como justos en esta tierra. Pero la palabra santo tiene un significado un poco diferente cuando se refiere a Dios y cuando se refiere a las personas. Cuando se usa para Dios, la santidad significa una santidad perfecta. Isaías capítulo 6, versículo 3, leamos juntos. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios está completamente separado del pecado. Él es totalmente puro y limpio. Pero cuando la palabra santo se usa para las personas, no significa perfección, sino estar apartado o separado. ¿Entienden? La persona que ha recibido la salvación aún no es perfecta mientras vive en esta tierra. Claro, la salvación que hemos recibido es perfecta y nuestra posición como justos es perfecta, pero como todavía tenemos carne, nuestra vida no es completamente perfecta. Cuando el Señor vuelva, entonces sí seremos transformados completamente y viviremos en santidad perfecta. Haber recibido perdón de pecado no significa que se hayan borrado nuestras experiencias o recuerdos del pecado. Tampoco significa que haya desaparecido naturaleza pecaminosa. Significa que Jesús, al morir en la cruz, tomó el castigo de nuestros pecados, derramó su sangre y pagó el precio por ellos. Eso quiere decir que quitó nuestros pecados de nosotros y los alejó. Él hizo esto para que no tengamos que recibir el castigo, es decir, el juicio por nuestros pecados. En otras palabras, resolvió el problema legal de pecado. Por eso, después de recibir la salvación, debemos entender que la palabra santo para un cristiano significa apartado o separado. Apartado o separado. Más específicamente significa estar separado del pecado y de las cosas que no son correctas en el mundo. No se refiere a una perfección humana. La palabra santo se usa para decir que una persona debe estar separada del mundo y del pecado para poder ser usada por Dios y caminar con Él. Así que es importante entender que hay una diferencia entre el uso de la palabra santo cuando se refiere a Dios y cuando se refiere a una persona. No significa que la persona que ha recibido la salvación sea perfecta, aunque vivimos en medio de la imperfección. Debemos separarnos del mundo y de sus caminos para poder andar con Dios y ser usados por Él. Solo cuando estamos apartados del mundo, podemos ser instrumentos útiles para Dios. La voluntad de Dios es esta, vuestra santificación. En Mateo capítulo 14 vemos una escena especial. Después de que Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, les pidió a sus discípulos que se subieran a una barca y cruzaran al otro lado del mar de Galilea.
Mientras tanto, Jesús subió solo al monte para orar. Pero mientras los discípulos iban en la barca, comenzó a soplar un viento fuerte en contra, y las olas golpeaban la barca. Por eso no podían llegar a tierra firme y estuvieron luchando hasta las 3 de la madrugada. En ese momento, el Señor vino caminando sobre el mar. Él vino para ayudarlos. Pero entre los discípulos, Pedro dio al ver a Jesús. Le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Pedro también quería caminar sobre el agua como Jesús. En su corazón había un deseo de parecerse al Señor. Y Jesús le dijo, ven, venga. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Caminar sobre el agua, mar. Seguramente, aparte de Jesús, Pedro es la única persona que ha caminado sobre el agua. Mientras Pedro caminaba sobre el agua, vio que el viento era muy fuerte y sintió miedo. Entonces comenzó a hundirse. En ese momento clamó al Señor diciendo, Señor, Señor, sálvame. Y Jesús de inmediato extendió su mano y lo sostuvo. Lo que quiero compartir aquí es lo siguiente. El mar de Galilea representa este mundo. Cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿qué significa eso? Que Él no pertenece a este mundo. No pertenece a este mundo. Caminar sobre el agua muestra que Jesús está completamente separado del mundo, que Él estaba de pie sobre el mundo. ¿Y qué significa que Pedro también caminó sobre el agua? Significa que así como Jesús no era parte de este mundo, los cristianos que han recibido la salvación tampoco pertenecen a este mundo. Lo que Dios desea es que así como Jesús no era del mundo, los salvos también vivan una vida apartada del mundo, una vida diferente, separada. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida apartada del mundo? Cuando Pedro escuchaba la voz del Señor y miraba a Jesús, pudo caminar sobre el agua. Pero cuando desvió su mirada y vio el viento fuerte, tuvo miedo y se hundió. Esto nos enseña que una persona que ha recibido la salvación puede vivir separada del mundo mientras mire al Señor y confíe en sus promesas, sus palabras, puede caminar en santidad sobre agua, sobre el mundo. Pero si empieza a mirar las cosas del mundo, si tiene curiosidad por lo que el mundo ofrece, entonces puede hundirse en el pecado. Preocupación del mundo. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro al hundirse? Inmediatamente clamó, Señor, Señor, sálvame. Y el Señor lo sostuvo y lo ayudó a subir de nuevo al bote. Así también un cristiano puede caer momentáneamente en el mundo, pero si clama al Señor, Él lo ayudará a levantarse. Pero si alguien dice que ha recibido la salvación y vive completamente sumergido en el mundo sin ningún deseo de salir, es muy probable que en realidad no haya recibido la verdadera salvación. El que ha sido verdaderamente salvo
puede caer por un momento, pero no puede quedarse viviendo en el pecado. Así como Jesús no era del mundo, los que han recibido la salvación tampoco son del mundo. Así como Jesús caminó sobre el agua, los cristianos también deben estar por encima del mundo, viviendo separados para Dios. Busquemos en la Biblia, San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 14. San Juan capítulo 17, versículo 14, versículo 14. San Juan capítulo 17, versículo 14. Esta palabra es palabra del Señor nuestro Jesucristo. Leamos juntos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo como tampoco yo, Jesucristo, yo soy del mundo. Así como Jesús no era del mundo, ellos tampoco son del mundo. Ellos, discípulos de Jesús, refiriéndose a los que han recibido la salvación. Podemos entender que el evento en el mar de Galilea fue registrado en la Biblia para mostrarlos que la persona que ha sido salva no pertenece a este mundo. El plan de Dios es salvar a una persona y luego apartarla del mundo. A Dios le agrada la separación. Le agrada que vivamos una vida diferente al mundo. Esto es algo que debemos entender y recordar. Hermanos y hermanas, los cristianos viven en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Podemos decir que aunque están en el mundo, están apartados del mundo. Es como un pez que vive en el agua, pero el interior del pez no está salado, ¿verdad? De la misma manera, aunque los cristianos vivan en el mundo, no deben dejar que las cosas del mundo entren en su corazón. Por eso, nosotros, los que hemos recibido la salvación, debemos entender claramente, es la voluntad de Dios que yo viva apartado del mundo, vivo en este mundo, pero no debo dejar que el mundo me contamine. Primero, debemos grabar esto en nuestros corazones. Entonces, ¿de qué cosas debemos apartarnos concretamente como cristianos? Busquemos en la Biblia la palabra de Dios, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Leamos juntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos dice, no os conforméis a este siglo.
este siglo, este mundo, o sea, no imiten al mundo. Más bien, deben ser transformados por medio de la renovación de su corazón, su mente, su espíritu, el Espíritu Santo que vino a vino a nosotros cuando fuimos salvos, es quien renueva nuestro corazón. Y al escuchar la palabra continuamente, nuestra mente, nuestro corazón se va renovando. No es cierto que cuando escuchamos la palabra, ese corazón que se había endurecido se renueva. Cuando participamos en la comunión con otros santos creyentes, al escuchar los testimonios de cómo viven los hermanos y hermanas, también sentimos en nuestro corazón del deseo de vivir de esa manera y así somos renovados. Después de recibir la salvación, al vivir una vida, palabra, comunión y oración, vamos siendo transformados poco a poco. Y así vamos entendiendo cada vez más cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es la vida de fe, una vida en la que somos renovados y transformados continuamente. Y cuando más conocemos la voluntad de Dios, más nos apartamos del mundo. Entonces, ¿de qué debe separarse un cristiano? Primero, debe separarse de las costumbres del mundo. La corriente de este mundo. Pero cuidado, esto no significa que debamos salir físicamente del mundo. Nuestro cuerpo sigue en el mundo para hacer la obra del Señor, pero nuestro corazón y nuestro pensamiento, mente, deben estar separados del mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Antes de recibir la salvación, nosotros también seguíamos las costumbres de este mundo. Busquemos en la Biblia, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. 2 y 2. Leamos juntos. Ustedes pueden ver la pantalla. Siguiente, esa condición. Efesios, perdón. Vamos a buscar. Sí. Vamos a buscar en la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 2. Ok, sí, yo puedo. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Perdón. Vamos a leer en nuestra Biblia.
Efesios capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos y hermanas, en este mundo existen muchas corrientes, costumbres. Hay cosas que el mundo desea, cosas que están de moda, cosas que la gente busca y sigue. Pero si esas cosas no están de acuerdo con la Biblia, debemos rechazarles. Debemos tener cuidado con ellas. Las personas que han recibido la salvación deben estar separadas de este tipo de cosas. Por ejemplo, si a través de la televisión están entrando en mi corazón cosas malas del mundo, entonces debemos controlarlo, lo que veo. Solo debemos ver lo que realmente es útil y necesario. Si tengo amigos que siempre me empujan a pecar, o que cada vez que los veo me contaminan con el mundo, debo alejarme de ellos. Hay personas del mundo que se visten siguiendo las modas, incluso usando ropa que muestra sensualidad. Los cristianos deben rechazar eso. Los cristianos deben vestirse con modestia y decencia. Hermano, gracias. Debemos estar separados de la moda del mundo. Busquemos en la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 2. Perdón. Busquemos en la Biblia, nuestra Biblia. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Leamos juntos. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sí. Hermanos, hermanas, las personas del mundo disfrutan del alcohol, bebida. Pero la Biblia nos advierte fuertemente sobre el vino, alcohol. En Proverbios capítulo 23, Dios dice que ni siquiera miremos el vino. ¿Por qué? Porque el alcohol afecta el pensamiento normal de una persona. Impide que uno piense con claridad y hace que salgan los deseos pecaminosos de la carne. Por causa del alcohol se cometen muchos crímenes. Satanás conoce bien el poder del alcohol y por eso empuja a las personas a beber. Los cristianos deben dejar completamente el alcohol. No se puede servir al Señor mientras uno bebe. También deben dejar los juegos de azar y las apuestas. Dios se enoja con eso. El plan de Dios es que trabajemos con esfuerzo para ganar dinero de manera honesta.
En Proverbios capítulo 28 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Los cristianos también deben huir de la inmoralidad. Uno de los pecados que más aborrece Dios es la inmoralidad sexual. La Biblia dice claramente, huid de la fornicación. Busquemos en la Biblia, 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primero Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primero Corintios, capítulo 6, versículo 18. Leamos juntos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornicación, ese pecado contra su propio cuerpo peca. Además, las personas del mundo buscan lo que se ve con los ojos, persiguen la apariencia externa, el dinero, y cuando tiene esas cosas, las muestran con orgullo y se jactan de ellas. Pero una persona que ha recibido la salvación no puede vivir buscando lo mismo que ellos. Claro, en esta vida necesitamos bienes materiales, pero ¿qué debe haber en el corazón de un cristiano? Debemos recordar que un día estaremos delante de Dios. Un día del Señor, estaremos delante de Dios. Somos personas que viviremos para siempre en el cielo. Por eso debemos poner la mirada en lo eterno, en lo que no desaparece. Nuestra meta en la vida no puede ser la misma que la del mundo. Nuestro enfoque es diferente, nuestro propósito es diferente. Por eso debemos vivir una vida separada. No podemos dejarlos influenciar por el espíritu del mundo. Busquemos en la Biblia Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Leamos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Hay una palabra muy importante en este versículo. Guardarse sin mancha del mundo. La persona que ha recibido la salvación debe guardarse a sí misma. La mundanidad se refiere a las cosas que pertenecen a los que no conocen a Dios. Cosas que no son agradables ante los ojos del Señor.
Si alguien vive buscando las mismas cosas que busca el mundo, entonces es una persona que ya ha sido manchada por el mundo. Por eso debemos separarnos de esas cosas. Pero hay algo que ustedes deben entender muy bien. Las personas que han recibido la salvación viven junto a los que no la han recibido. Tenemos que relacionarnos con personas del mundo y también debemos trabajar y esforzarnos en los asuntos de esta vida. Si un cristiano nunca tuviera contacto con las personas del mundo, tendría que salir completamente del mundo, ¿cierto? Tendría que vivir como un monje, encerrado, sin contacto con nadie, pero eso no es bíblico. La Biblia no nos enseña a vivir aislados del mundo. Dios nunca nos mandó a vivir de esa manera. Busquemos en la Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Primero Corintios capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos. No, absolutamente, con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en este mundo y tenemos contacto con personas del mundo, pero tenemos una responsabilidad: guiarlos al Señor. La razón por la cual nos acercamos a ellos no es para seguir su forma de vivir, sino para alcanzar sus almas por el Evangelio. Aunque vivamos entre ellos, no debemos seguir sus pensamientos ni sus deseos. No debemos participar con ellos en lo que ellos buscan. Debemos vivir separados de sus metas y de su estilo de vida. Vivimos en el mundo, sí, pero debemos buscar la voluntad de Dios. No es que debamos salir del mundo, sino que debemos vivir por encima del mundo. ¿Entiende? ¿Es correcto? Lo repito una vez más. Si tiene amigos que te empujan a pecar, que te arrastran hacia la oscuridad, aléjate de ellos. No te traerán ningún bien. La Biblia nos advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En el Antiguo Testamento, junto a Sansón, estaba Dalila. ¿Ustedes conocen? Ella su nombre. Nombre Dalila. Dalila. ¿Sabes qué significa el nombre Dalila? Dalila. ¿Qué significa? Significa la debilita. Debilita, la que hace caer. ¿Entiende? Debilita. ¿Y quién es Dalila? Es una figura del mal amigo del mundo. ¿Y cómo terminó Sansón por estar con ella? Le cortaron el cabello y sacaron los ojos, y terminó su vida girando una piedra como esclavo. Una vida miserable. Dalila fue quien llevó a Sansón por el camino equivocado. Ella representa a los amigos malvados que nos apartan de Dios. Hermanos y hermanas, Salomón al principio comenzó con fe.
recibió una sabiduría increíble de parte de Dios. Estaba cerca del Señor y por eso Israel fue grandemente bendecido. Pero con el paso del tiempo, Salomón empezó a acercarse a mujeres extranjeras. Y no solo eso, sino que aceptó también sus ídolos. Y hasta llegó a construir templos para esos ídolos. Aunque Dios le advirtió claramente, Salomón no escuchó. Y así el rey más sabio terminó corrompido. ¿Por qué pasó esto? Porque permitió tener cerca a malas compañías, personas que lo alejaban de Dios. Nosotros también debemos hacer un esfuerzo por tener amistades que fortalezcan nuestra fe, amistades que nos ayuden en la vida espiritual. ¿A quiénes son esos amigos? Amigos. Primero es nuestro Salvador Jesucristo y los hermanos y hermanas que han recibido la salvación. Son personas con las que vamos a compartir la eternidad en el cielo. Son personas que quieren edificarse unos a otros en la fe. Entonces, ¿con quién debemos relacionarnos más? ¿Amigos del mundo? No con los amigos del mundo, sino con los santos, con los salvos. Ellos son los amigos verdaderos que Dios desea que tengamos. También, aunque una persona todavía no haya recibido la salvación, si al predicarle vemos que hay posibilidad de que escuche el Evangelio y crea, esa persona puede quedarse cerca de nosotros. Debemos seguir compartiéndole la palabra con amor y paciencia. Cuando evangelizamos, podemos darnos cuenta con claridad. ¿Este amigo me está arrastrando al pecado o es alguien que Dios puso a mi lado para que la predique? Debemos tener discernimiento y saber con quién acercarnos más. Además, los que hemos recibido la salvación, debemos separarnos de los ambientes donde podemos pecar. Es importante. No es correcto que un cristiano entre en un ambiente de pecado pensando, Señor, ayúdame a no pecar aquí dentro. Por ejemplo, ¿tiene sentido entrar a una discoteca y orar para no pecar? Claro que no. Dios más bien te diría, ¿qué haces ahí? Sal inmediatamente. Los cristianos deben evitar los lugares donde hay tentación al pecado. Orar para no tomar alcohol dentro de un bar no tiene sentido. La sabiduría está en no entrar en ese tipo de lugares desde el principio. Especialmente para los jóvenes. Un chico y una chica no deben quedarse juntos hasta muy tarde, ni en lugares oscuros. Deben estar en lugares públicos donde no haya ocasión de caer en pecado. Debemos cuidar el ambiente que nos rodea. Segundo Timoteo capítulo 2, versículo 22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nos dice que debemos enfrentar esas pasiones, sino huir de ellas. Eso es sabiduría.
no caer en un ambiente donde es fácil pecar. Si evitamos esos lugares, podremos guardarnos mejor. También tenemos que separarnos de las doctrinas falsas y de toda enseñanza equivocada. Después de recibir la salvación, es muy importante tener cuidado con lo que escuchamos, especialmente aquellos que han recibido la salvación recientemente, porque aún no tienen un buen discernimiento espiritual. Y por eso deben protegerse y no escuchar cualquier cosa. Satanás es experto en el engaño. Él puede decir 99% de cosas correctas, pero mezclar un 1% de mentira de manera sutil. Y si uno escucha sin estar preparado, fácilmente puede ser confundido. Por eso también debemos leer la Biblia con cuidado, con atención. Satanás incluso usa la Biblia de forma torcida para crear doctrinas falsas. Los herejes y los falsos maestros deben ser evitados. Cuando haya algo que no entiendas, ven a la iglesia y pregunta. Dentro de la iglesia habita el Espíritu Santo y por eso aquí están todas las respuestas. Por eso debemos separarnos de toda enseñanza falsa. En resumen, los cristianos debemos vivir apartados de las costumbres del mundo, de los malos compañeros, de los ambientes que inducen al pecado y de toda doctrina falsa. La Biblia dice, Dios dice así: sed santos porque yo soy santo. Dios es santo. Nuestro Dios y nuestro Señor que nos ha salvado es santo. Entonces, si queremos estar cerca de Él y caminar con Él, ¿no debemos también nosotros ser santos y vivir una vida apartada? Solo una persona que vive separada del mundo, una vida santa, puede caminar con el Señor. ¿Y a quién usa Dios? A los que son santos y están separados para Él. Dios usa los vasos limpios y preparados. Por eso, si queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, debemos vivir una vida apartada, una vida de santidad. Dios no usa a los que no se separan. Hoy compartimos el mensaje con el título La vida apartada del cristiano. Espero que haya sido de ayuda para su vida de fe. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Amado y misericordioso Padre Celestial, hoy hemos aprendido sobre la vida apartada que debe llevar un cristiano. Señor, entendemos que la razón por la cual los salvaste es para que vivamos separados de este mundo, para que vivamos en santidad. Ayúdanos a ser cada día más santos, a vivir apartados del pecado y del mundo, para que nuestras vidas den gloria a Dios y podamos testificar el Evangelio a muchas personas. También, Señor, hoy es el Día de Madre. Le pedimos que bendiga con amor y cuidado especial a todas nuestras madres y hermanas, quienes siempre se sacrifican por sus esposos e hijos en el hogar. Dales fuerza y bendiciones, tanto espirituales como físicas, y concederles la sabiduría necesaria
para que puedan cuidar y guiar bien a sus familiares. Señor, por favor, ame más a nuestra iglesia de Trujillo. Por favor, guía y protege a todos los que están sentados aquí con aún más gracia del Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar.